officelive.com, que es la hoja que yo elegí, o pueden poner Office Online, lo mismo. 365 Office, cualquiera de esas. Office 365, cualquiera de estas. Excel Online. Pueden arrancar acá. Acá también. Y pueden elegir trabajar en línea y todo lo demás. Así que Word para la web, Excel para la web, empezar a usar Excel y básicamente arrancan en el mismo lugar. ¿Está? Siempre les va a pedir una cuenta. Siempre les va a pedir una cuenta. Entonces, tengo un problema. Me voy a fijar en mi gestor de contraseñas. ¿Cuál es la clave? Porque ustedes saben que ahora, como todo tiene una clave, es bastante difícil saber cuáles son las claves. A ver qué dice acá. Estamos actualizando nuestros términos. Acá me están pasando a aceptar todas las nuevas condiciones de Excel. Bueno, acá lo que tenemos es la interfaz del Office Online. No sé si todos pudieron acceder. ¿Estamos todos? A ver si esto lo puedo maniobrar un poco mejor. Ahí. Bueno. Entonces, vamos a un nuevo libro en blanco y esto lo que abre es una grilla que es esta. Vamos a apagar la cámara. Ahí está. Bueno, ¿todos están acá? No importa, bien, bien. El que lo tiene instalado puede usar, el que tiene instalado y que quiere usarlo desde el online, úselo desde la web. Lo bueno de usarlo desde la web, si lo tienen instalado, lo bueno de usarlo desde la web, si lo tienen instalado, es que aprenden un nuevo recurso, digamos, ¿no? Si usás el que tenés instalado, no aprendes a usar este nuevo recurso, pero no hay ningún problema porque la funcionalidad, obviamente, del Excel de escritorio es mucho más, tiene funciones mucho más desarrolladas que el Excel Online, por supuesto. Bueno, todos están acá. Perfecto. Como ven, la interfaz es muy parecida a la interfaz del Excel de escritorio. Tienen esta barra de opciones que esto lo que le permite es cambiar la cinta. Digamos, esto se llama cinta de opciones, en realidad no barra de opciones, cinta de opciones, son estas. Y agrupa las subopciones en grupos dentro de este menú. Esto se llama cinta de opciones. Esto lo que hace es contraerla o extenderla para que podamos ver los accesos a cada una de las subopciones dentro de cada una de las opciones. Esto, como en Word, se llama grupos y la estética o la interfaz es muy parecida para que lo que decíamos hoy, la experiencia del usuario esté unificada. Es cierto que si todo es más fácil
todo es desde el punto de vista funcional, de la función, de cómo hace las cosas, la interfaz está unificada, eso hace que el usuario, digamos, no es que la aplicación tenga más usabilidad, que quizás pueda hacerlo, pero lo más importante para las compañías es que usen la mayoría de los recursos que ofrecen de sus plataformas. Esa es la lógica, porque si ustedes naturalmente pueden usar Excel casi de la misma forma que usan Word, desde la interfaz, le estoy diciendo, para ustedes es mucho más sencillo. Y para ustedes, para cualquiera es mucho más sencillo, ¿no? Hay toda una parte que ya la tienen aprendida. Entonces, Excel no tiene nada que ver con Word. El objetivo de Excel es básicamente una planilla de cálculos y de resolver cálculos. Es una herramienta, yo digo que de las mejores que se han creado, es poderosísima y es muy flexible y si ustedes la usan naturalmente y con continuidad, van a encontrar que con Excel pueden resolver un conjunto de problemas en la gestión de sus tareas, en la gestión de sus trabajos académicos, en la gestión de sus investigaciones. Increíble. Bueno, esto que ustedes ven es una planilla de cálculos que tiene columnas. Cuando las podemos, y para diferenciarla de las filas, están en vez de numeradas, tienen una letra con una posición alfabética. Cuando pasa la Z arranca con AZ, A, AA, AB, AC, AD y después cambiará nuevamente a B, ¿verdad? Tiene 65.000 posiciones por 65.000 posiciones, porque es un cuadrado. Tenemos 65.000 por 65.000. Esto se llama fila, esto se llama columna, ¿verdad? Esta es la barra de fórmulas o barra de funciones. Tenemos una barrita de estado que después vamos a ver cómo se accede y todo lo demás. ¿Qué es lo que nosotros escribimos en cada uno de estas posiciones o dirección de celda? ¿Por qué le decimos dirección de celda? Porque esta celda está en una dirección que se llama C3. La dirección se establece con un par que es columna, fila. Esto es la celda F7, como ven acá, F7. Siempre la celda, cuando ustedes hacen referencia a una celda, hacen referencia a la celda por la posición de la celda, es decir, por su dirección. H6. ¿Qué puede contener una celda? ¿Qué puede contener una celda? Yo les dejé o ahora mejor dicho les voy a dejar, porque no se los dejé, les dejar un documento para que ustedes vean la teoría de esta clase. Que está aquí, acá está, apuntes en Excel. Esto es un documento que ya tiene unos años, que lo hicieron en la Universidad de los Andes. Lo hizo Israel Ramírez, pero a mí me parece que es el que mejor desarrolla y cuenta qué es una fórmula. A ver, nosotros en Excel lo que alojamos en estas celdas son, en definitiva, fórmulas. Fórmulas. Ahora, fórmulas. ¿Qué puede contener una fórmula? Una fórmula puede ser una constante, una fórmula puede contener una variable,
Una fórmula puede contener referencias de celda. Yo selecciono esta celda, ¿verdad? Y me posiciono encima de la celda, van a ver que va tomando como diferentes, la cruz toma como diferentes colores. Esta cruz, que aparece con 4 puntas, si yo hago clic en el botón derecho, lo que hago es arrastrar la celda. ¿Está? Si hago clic en este manejador que está aquí en la esquina inferior derecha, ya la cruz toma otra forma. No es con 4 puntas, sino es una cruz negra. Después vamos a ver cuáles son las diferencias con esos manejos. Entonces, dijimos, en una celda que tiene su dirección establecida por el par columna fila, se almacenan fórmulas. Estas fórmulas pueden contener constantes, o una constante, una variable, ahora vemos las diferencias, ¿no? Una función, y dijimos acá referencias de celda, una función, referencia de celda, constantes, funciones, variables y operadores. ¿Cuáles son los operadores más conocidos? Los operadores matemáticos. Más, menos, por, dividido, potencia. Potencia se expresa de esta manera, el acento circunflexo, raíz cuadrada. Todos estos son operadores. Ahora, ¿cuáles son las constantes? Una constante es un valor que no cambia, ¿verdad? O sea que yo puedo decir que el valor 6 es una constante. El valor 60 es una constante. Si ustedes se fijan, el valor que está alojado en estas celdas automáticamente se ve aquí en la barra de funciones. Es decir que podríamos decirlo de la siguiente manera. En la celda veo el resultado, que es este, y en la barra de fórmulas lo que veo es la fórmula que genera este resultado. Como en este caso la celda solo contiene un valor constante, que es el valor 6, que no cambia, o el valor 60, que no cambia, en la barra de fórmulas solo se ve el valor de esta constante. ¿Estamos de acuerdo acá? Aguárdenme que me voy a poner el... Si los tengo acá, ¿por qué me voy a cambiar? Si los tengo acá. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bueno, vamos a sacarlo acá esto. Vamos acá. Ahí está. Entonces tenemos constantes. Las constantes son uno de los datos que se pueden almacenar aquí en una fórmula. ¿Cuáles son los operadores? Los operadores son aquellos que me pueden permitir realizar operaciones entre las constantes, las variables, o pueden ser los que complementan una función. Si yo quisiese sumar dos números,
en Excel tendría que usar el operador suma, ¿verdad? El operador más. ¿Cómo puedo armar una suma en Excel? Siempre, todas las fórmulas están encabezadas por el signo igual. Entonces, si yo tengo que escribir una fórmula en una dirección de celda, podría decir que lo que se contiene en esta celda, que es E3, es 5 más 5. Y me devuelve 10. Como yo les decía hoy, fíjense que aquí tengo el resultado de la fórmula y aquí lo que tengo es la fórmula expresada en la barra de fórmula. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, fórmula, en realidad esto es el resultado de la fórmula y esta es la fórmula para que ustedes la puedan ver. Siempre que ustedes vean un resultado en una celda, si la editan esa celda, ¿con qué la editan? Con Enter, perdón, con doble clic o la editan con F2, van a ver el contenido de esa celda. Es decir, cuál es la fórmula que está detrás del valor que se está mostrando. Entonces, cuando ustedes en una celda tengan un valor, no siempre el valor que le está mostrando es una constante. Este 10 no es un 10. Este 10, ¿qué es? Es el resultado de una fórmula que ustedes están utilizando en la celda de 3, que es 5 más 5. El 5 y el otro 5 son dos constantes. ¿Por qué? Pues no cambian, valen siempre 5. ¿Está? Ahora, ahí nos adentramos en otra cuestión que se llama tipo de dato. ¿Por qué? Porque yo solamente puedo tener números en una celda. No, puedo tener números, puedo tener letras, puedo tener fechas, puedo tener fechas, puedo tener valores lógicos, true o false, verdadero o falso, y puedo tener otros tipos de datos que están soportados por estas direcciones de celdas. Es decir, que no solamente vamos a escribir números, sino que podemos escribir nombres, podemos escribir fechas, podemos escribir valores que sean verdaderos o falsos. Ahora, ¿qué cuestiones están asociadas a los tipos de datos? Como vimos acá, nosotros lo que hacemos es elaborar una fórmula que en este caso está compuesta por dos constantes, la constante 5 más la constante 5 y el operador suma. Pero las fórmulas que nosotros podamos definir en una celda, si bien pueden tener constantes, variables, funciones y operadores, y pueden tener cualquiera de ellos, las fórmulas tienen una lógica que permiten el uso de algunos de estos operadores, según el tipo de dato. Alguna de estas variables según el tipo de datos, alguna de estas funciones según el tipo de datos. ¿Qué quiere decir con esto? Que ustedes no pueden sumar Juan más Pedro. ¿Por qué? Porque se pueden sumar dos valores, dos constantes de tipo numéricos, pero no se pueden sumar dos constantes del tipo alfabético. Entonces, los operadores que ustedes pueden utilizar están asociados a los, y las funciones también, están asociados a los tipos de datos
que ustedes estén tratando en esa celda. ¿Está? Si yo elijo una dirección de celda, el resultado que muestra esa dirección de celda, el resultado de las operaciones, va a depender de los tipos de datos que estemos utilizando en esas direcciones de celda. Es decir que, de la misma manera que ustedes no pueden sumar dos letras, no pueden sumar un número y una letra. Si suman dos fechas, restar dos fechas, ¿verdad? Eso le va a dar la cantidad de días de diferencia que hay entre una fecha y la otra. Yo puedo decir 9 del 6 del 2021 menos el 5 del 6 del 2021. Y esto, si yo lo expreso, que es otra cosa que vamos a aprender, en números, acá lo que pasa es que lo tengo que... A ver. Este es un problema de tipo de datos, ¿eh? Me acabo de meter en un lío, pero no importa. Vamos a hacer así, a ver qué nos dice. Si no, ahora vamos a ver cómo lo resolvemos. Bueno, ahora lo vamos a resolver de otra manera, ya les muestro. Acá lo dejamos ahí un segundito. Entonces, si uno resta dos fechas, lo que obtiene es la cantidad de días de diferencia que hay entre esas dos fechas, entre el 9 y el 5 y 4 días, ¿verdad? De diferencia. Yo podría decir, si quiero saber la edad que tiene una persona, podría ver, por ejemplo, la cantidad de días que hay entre la fecha de nacimiento y la fecha de hoy. De esa forma podría saber qué edad tiene, podría calcular qué edad tiene. Entonces, los operadores que se pueden utilizar dependen claramente de los tipos de datos que estén contenidos en las celdas. Nosotros dijimos hace un instante, por ejemplo, arrancamos con igual, 6 más 6. Arrancamos con igual, 6 menos 3. Arrancamos con igual, 2 por 3. Arrancamos con igual, 81 dividido 9. ¿Está? En todos los casos vemos un resultado, pero si hacemos F2, vemos cuál es la fórmula que está por detrás de este número, de este dato. Muy bien. Podríamos expresar una fórmula para que nos dé un resultado verdadero o falso. Podría decir igual 9 mayor que 7. ¿Es verdadero? ¿9 mayor que 7? Sí, es mayor que 7. Por lo tanto, el resultado de esto es verdadero. Fíjense que cuando el resultado de una fórmula, digamos, por su extensión, no entra en una celda, por el tamaño de la celda, muestra estos numerales. ¿Está? ¿De qué manera ustedes pueden hacer para que se vea lo que contiene? Esto no es un error, es separan sobre los nombres de las columnas. Fíjense que aparece un manejador que es una doble flecha hacia la izquierda y hacia la derecha. Si ustedes presionan el botón izquierdo del mouse y lo desplazan, lo que hacen es cambiar el ancho de la columna. ¿Ven? Pero también hay un ajuste o autoajuste que si yo hago doble clic, cuando aparece ese manejador, con el botón izquierdo del mouse, doble clic, se ajusta automáticamente. Se ajusta al mayor ancho encontrado en esa columna. ¿Está? Y también yo podría decir, así como es verdadero que 9 sea mayor que 7, va a ser falso que 9 sea menor que 10.
Perdón, que 10 sea menor que 9. 19 sea menor que 10. Ahí está. Es falso que 19 sea menor que 10. Ahora, yo puedo decir que A es mayor que B. No. Nuevamente, ahí tengo un problema con el operador. Si me sale numeral, entre comillas, nombre, me dice que no encuentra el nombre de la función. Eso es un error. ¿Qué me está diciendo? No hay forma de saber si A es mayor que B o B es mayor que C o C es igual a A. No existe esa posibilidad. Es decir, que si no uso los operadores que corresponden con los tipos de datos que corresponden, no voy a poder lograr ningún resultado. Entonces, ¿cuáles son los tipos de datos que tenemos? Numéricos, alfabéticos, fecha, vamos a poner lógicos. True o false. Vamos a quitar el mate. Muy bien. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Se entiende hasta acá? Chicos. Muy bien. ¿Cómo expresamos? ¿Cómo expresamos? Entonces dijimos, ¿qué operadores van a existir? Operadores para los números. Hay operadores para ¿hay operadores para los tipos de datos alfabéticos? Sí. ¿Cuál es el operador que existe para el tipo de dato alfabético? La concatenación. Yo puedo decir, puedo escribir Eugenio Burlot, o puedo decir que esto es igual. Un texto siempre va, entre comillas, Eugenio cuando es una constante. No puedo poner el más, sino voy a usar el ampersand. Eso es una concatenación. Eugenio concatenado con Paulo. Es lo mismo. Si yo quiero que me quede el espacio en blanco, puedo decir Eugenio, el espacio en blanco. Esto es una constante. Esto es una fórmula. Dijimos, la fórmula puede contener constantes que las vimos, operadores que los vimos, pero nos quedan variables y funciones. Es una función. Las funciones en Excel son un conjunto de nos permiten obtener un conjunto de resultados procesando constantes, variables u operadores. ¿Dónde encontramos las funciones de Excel? Las funciones de Excel las encontramos aquí en fórmulas. Esto es, vamos a utilizar esta. Insertar función. Ven, aquí tenemos un conjunto de fórmulas que podemos utilizar. Vamos a poner todas, y estas son todas las funciones con las que dispone Excel. La función ABS devuelve el valor absoluto de un número, es decir, un número sin signo. Por ejemplo,
Vamos a buscar otra función que usemos. Vamos a poner acá las usadas habitualmente. La suma. La función suma nos permite sumar dos números. Entonces, las funciones, por ejemplo, sumas una de ellas, las funciones también son parte de una fórmula. Las funciones que tienen argumentos. Y los argumentos tienen una forma de escribir, una sintaxis y una semántica para que sean válidos. ¿Qué es sintaxis? Sintaxis es que lo que ustedes escriban esté en el orden correcto, esté correctamente escrito. Ahora, la semántica es el significado de esta función. Puede estar correctamente escrita, pero no puede significar nada. Por ejemplo, ustedes pueden poner igual suma A punto y coma B. Esto está, la sintaxis está bien, porque está el nombre de la función, paréntesis que abre, el primer argumento y el segundo argumento separados por punto y coma, y el paréntesis que cierra, pero la semántica no existe. ¿Por qué? Porque no se pueden sumar, como dijimos, dos valores alfabéticos, A y B. Está. Entonces, esto es una función que nos permite sumar 12 y 20, nos devuelve 32. Y luego tenemos como dijimos, los operadores, que están asociados al tipo de dato. Por ejemplo, acá usamos un operador para texto, acá usamos un operador para número. Entonces, vamos a mirar aquí un segundo los tipos de operadores y vamos a mirar cómo armamos finalmente que es una referencia de celda. Yo les decía hace un instante, que una celda tiene una dirección de celda. Por ejemplo, esta celda es la celda I23. Si yo pongo un valor 10 en una celda y tengo un valor 20 en otra celda y quiero armar una función usando un operador aritmético, por ejemplo, el de la suma, yo podría escribir que esta fórmula sume los valores 10 más 20. ¿Verdad? Pero también podría utilizar, en vez de una constante, podría utilizar dos variables. ¿Cuáles son las variables? Las referencias de celda. Podría decirle a Excel que me sume el valor contenido en la celda K20 más el valor contenido en la celda K21. Es decir, que aquí sumo dos constantes. La constante 10, la constante 20 y armo una fórmula con un operador matemático. Acá lo que sumo son dos referencias de celda, es decir, dos variables. ¿Por qué son variables? Porque si en la celda K20 está el valor 10, suma 10 más 20. Ahora, si acá hay un 20, el resultado va a ser 40. Entonces, es una variable porque lo que contiene puede cambiar. Si acá dice 100, lo que suma son 120. De la misma manera que acá. Si acá tengo 100, la suma va a ser 200. Entonces, en Excel, lo que se busca
es armar fórmulas con variables, no con constantes, con variables. ¿Para qué? Para que yo pueda escribir la fórmula una vez y cambiando los datos de entrada, que son estas variables, en este caso 100 y 100, lo que cambia es el resultado. ¿Por qué? Porque uno lo que hace es modelar un problema y que esa planilla de Excel nos sirva para resolver muchos cálculos. Siempre que tenga el mismo cálculo, voy a recurrir, entre comillas, a la misma planilla de cálculo. Voy a poder, con una planilla de cálculo, calcular las asistencias de ustedes a clase, el porcentaje de asistencia en función de la cantidad de días que vinieron contra los días totales, las notas promedio, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo voy a usar una misma planilla de Excel para hacer, la idea es que ustedes la definan, la piensen y la usen siempre que tengan que resolver un problema. O sea, siempre van a usar la misma planilla, siempre que tengan que resolver el mismo problema, van a intentar usar la misma planilla. ¿Se entiende hasta acá o no se entiende? Chicos. Muy bien. Acá, entonces, lo que vimos es el significado de una variable. Pero fíjense que esto es bastante fácil. Es muy flexible, porque yo puedo decir, por ejemplo, puedo decir que esta celda es igual al resultado de esta celda multiplicado por 10, ¿no? Recuerden que vamos a hacer así, esto era esto, así, es más fácil. Esto es 200 es la suma de esto más esto, y esto es la suma, es la multiplicación de esto por 10. Pero fíjense qué pasa. Vamos a tener, y esta es igual a este valor dividido 200 a 10. Fíjense qué pasa si yo cambio este valor. Este valor lo uso en esta fórmula, en esta fórmula y en esta fórmula. Cambio uno y cambian todos automáticamente. Eso significa que Excel es dinámico. Pongo 200 como valor de entrada. Fíjense que no cambia esto porque es una constante. Cambia este valor y este valor. Pongo 1000. Cambia este valor y este valor automáticamente. ¿Por qué? Porque las referencias de celda están todas asociadas. Fíjense, esto está asociado a esto, esta está asociado a esta y esta está asociada a estas dos. ¿Está? Entonces, depende esta de esta y esta de estos valores. ¿Cambia alguna de ellas? Cambian estos valores, cambia esta y cambia esta. Es como una cascada, ¿verdad? Entonces, las planillas de cálculo son dinámicas y tenemos que intentar trabajar siempre con variables que son, en definitiva, las referencias de celda que decíamos al principio. Las variables son las referencias de celda en funciones, en fórmulas que van a utilizar, pueden usar constantes y eventualmente algún operador. Nos falta ver qué es una función. Y nos falta ver qué operadores están asociados a los diferentes tipos de datos. Entonces, los operadores matemáticos, los operadores aritméticos o matemáticos, son estos que tenemos acá: más, menos, multiplicación, división, porcentual, exponenciación.
¿sí? Entonces, 2 más 2, 5 menos 3, P por 2, 10 dividido 5. Así que acá me lo tomo como fecha. Vamos a aprender otra cosa. Fíjense que lo que puedo hacer es usar una máscara para, esto se llama máscara o formato, para mostrar el valor que contiene una celda. Acá en el grupo número están todos los formatos disponibles para una celda. Acá vamos a elegir, vamos a decir que esta celda contiene un dato tipo numérico y que este número no tiene ningún, es un número entero, no tiene ningún valor decimal. Acá me quedó cualquier cosa, me quedó este número. Era 10, dijimos, dividido 2. Me da 5. Ahora, hay otros operadores, estos son los aritméticos. Hay otros operadores que se llaman operadores de comparación. ¿Cuáles son los operadores de comparación? ¿Con qué hacen las comparaciones? Ustedes. ¿Cuáles son los operadores de comparación que conocen? Castelli, Benítez, Tonelotto, Procura, Ackermann, Farías. ¿Cuáles son los operadores de comparación que conocen? ¿Cómo comparan dos números? ¿Qué pueden comparar, por ejemplo, de dos números, de dos valores? Normalmente. ¿Qué es lo que dicen con dos números? Vamos a tomar dos números porque es lo más usual. ¿Cómo hacen para comparar dos números? Benítez. A Benítez se fue. Castel. ¿Cómo hace para comparar dos números? No se me ocurre. No. El porcentaje es una parte de. Tonelotto dice con igual. Muy bien. Yo puedo decir 10. Puedo decir 10 es igual. 10 es igual a 20. Tonelotto. Muy bien. Entonces, puedo decir 10 es igual a 20. No es igual. O puedo decir, vamos a poner otro acá, que 5 es mayor que 2. O puedo decir que 2 es menor que 6. Los operadores de comparación son igual, mayor, mayor igual, menor, menor igual o diferente. ¿Está? Esos son los operadores de comparación que se utilizan, los únicos operadores de comparación que se utilizan en Excel. No existen otros operadores de comparación en el mundo. Todas las comparaciones entre números se hacen con esos comparadores, con esos operadores de comparación. Entonces, 5 mayor que 2. Ahora, fíjense una cosa, que yo utilizo dos números, esto me parece relevante, yo utilizo dos números en una operación de suma y el resultado es otro número. Es decir, que tengo tipo de dato numérico y la suma me da un tipo de dato numérico. ¿Está? Sí, Tonelotto, se representan con más y menos. Si yo concateno dos valores tipo texto o alfabéticos, Eugenio con Burlot, el resultado, y el operador es este ampersand, que es una concatenación, el resultado que me da es un valor tipo texto o alfabético. Ahora, en los
en los operadores de comparación, los operadores de comparación nunca me devuelven el mismo tipo de datos. Pues yo puedo decir que 5 es mayor que 2, tengo un operador de comparación contra dos datos que son de tipo numérico y siempre me devuelven un valor del tipo lógico, verdadero o falso. Si yo digo 5 es mayor que 2, me devuelve verdadero. Si yo digo que 5 es menor que 2, me va a devolver falso. Es decir, que el resultado de una comparación siempre es verdadero o falso. No hay otra posibilidad. En una comparación, los resultados son verdaderos o falsos. Entonces, el tipo de dato resultante de una comparación nunca es otro que un valor verdadero o falso, independientemente de los tipos de datos, de los valores que ustedes estén comparando. ¿Se entendió eso que estoy diciendo? Muy bien. Y los otros operadores que tenemos son los operadores que utilizamos para las referencias de celda. Pero esto lo vamos a aprender con las funciones, junto a las funciones. Las funciones, dijimos, nos permiten obtener un resultado procesando o aplicando esa función a diferentes datos. Las funciones siempre las escribimos de la misma manera que cuando usamos operadores encabezados por el signo igual, y la lista de funciones disponibles en este Excel que es el online la pueden encontrar acá haciendo insertar y buscando acá insertar función. En vez de la categoría usada habitualmente, ustedes utilizan todas y acá ven todas las funciones que tienen en Excel. Si yo elijo funciones matemáticas y trigonométricas, van a encontrar las funciones que utilizamos habitualmente. Por ejemplo, podemos decir, vamos a utilizar la suma. La suma, ¿qué me permite hacer? Me dice, entonces, ¿cuál es la sintaxis de la función suma? Suma, siempre las funciones se escriben con el nombre de la función, paréntesis que abre y paréntesis que cierra, independientemente de cuáles sean sus argumentos. Los argumentos de la función se escriben siempre como están expresados en su lógica, digamos, y tienen que respetar los tipos de datos que están soportados por la función. Ustedes no pueden sumar dos letras, como decíamos hoy, sí dos números, y no pueden concatenar dos números, sí pueden concatenar dos letras o dos textos. Entonces, si yo quiero sumar el 10, acá dice que el argumento es suma, ¿qué cosa? Un número 1, punto y coma, un número 2 y eventualmente otros números. Suma 10, punto y coma, 50, eso va a sumar, al 10 le va a sumar 50. Es decir, que es lo mismo decir 50 más 10 que decir 10 más 50. ¿Está? Ahora, yo puedo sumar constantes o puedo sumar referencias de celda. Por ejemplo, 10, 20, 30, 40. Vamos acá para diferenciarlos. 100, 200, 300, 400. Yo puedo sumar
yo puedo sumar esto, punto y coma, esto, punto y coma, esto. Y voy a sumar valores, celdas individuales, y ahí el operador de referencia es el punto y coma. Puedo sumar esto hasta esto. Es decir, puedo sumar las celdas desde la E44 hasta la G44. El dos puntos también es un operador de referencia. ¿Sí? También es un operador de referencia. ¿Está? Entonces, esto, cuando yo tengo un punto y coma, lo que hago es seleccionar celdas individuales. Cuando tengo dos puntos, lo que selecciono es un bloque de celda con este operador de referencias. Fíjense lo siguiente, que yo podría, siempre es izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Si yo digo E44 hasta F45, lo que selecciono es todo un bloque de celdas. Desde la E44 hasta la F45. Entonces, E44, E45, F44, F45. Eso es un bloque de celdas. Entonces, si yo tengo que sumar todos estos valores, puedo decir punto y coma, puedo hacer doble clic aquí y sumo las celdas individualmente, E44, F44, ¿está? O puedo decir que sumo, acá fíjense que cambia el manejador, paso de este manejador que me permite mover la selección con botón izquierdo a este manejador que me permite ampliar el rango. Con botón izquierdo presiono, subo, estiro. Es lo mismo lo anterior que esto es mucho más eficiente. E44, H44, está. Los dos me dan el mismo resultado. Exactamente el mismo resultado. Voy a poner acá un apóstrofe porque esto lo que hace es mostrar cómo está escrita la función, lo toma como lo convierte en texto. A ver ahí. Así que acá pueden hacer así y pueden hacer. Esto es lo mismo. Una es más eficiente que la otra. Una lo que hace es sumar un rango de celda, la otra sumar celdas individuales. El punto y coma de los puntos son los operadores que se llaman operadores de referencia. Entonces, acá tienen una función con operadores de referencia. Acá tienen una fórmula solo con constantes y operadores de comparación. Acá tienen una fórmula con un operador de texto que se llama concatenación. Acá lo que tienen son fórmulas entre variables, que son las referencias de celda, y operadores aritméticos. La próxima clase vamos a tratar de hacer un ejercicio para tratar de consolidar estos conocimientos. ¿Se entendió, chicos, o no? ¿Alguna pregunta? ¿Ya habían visto alguna vez Excel? ¿Quiénes no habían visto Excel? Bueno,
Entonces, el Excel, aguarden un segundo que habilito la cámara. El Excel, bueno, si trabajó mucho en la secundaria con esto, Paula, Santa Cruz nos va a ayudar, porque hay muchos compañeros que no han visto nunca, Excel. El Excel tiene una condición, que Paula Santa Cruz va a coincidir conmigo. El Excel tiene una condición, es acumulativo el conocimiento. Todas las clases hacemos algo diferente, ¿verdad? Ese es un problema y una ventaja. Aprendemos mucho de Excel, pero tenemos poco tiempo. Entonces, si ustedes, estas 3 clases, porque ya los exámenes finales vienen, las clases terminan en julio, así que lo que nos queda es muy poco, vamos a dar los inicios de Excel para que ustedes, para al menos utilizar funciones simples en Excel. Ahora, vamos a tratar la clase próxima de hacer un pequeño trabajito como para consolidar esto y tratar de entender de qué se trata. Estas 2 próximas clases no nos vamos a mover mucho de las funciones más simples. Ahora, si nunca lo han visto, practíquenlo. Paula, acá dice Santa Cruz que trabajó mucho con esto y los chicos que lo vieron le pueden dar una mano a los otros, porque el Excel tiene la particularidad que después, como es acumulativo, es como que se va haciendo todas las clases un poquito más difícil. Así que bueno, los que nunca han visto, repasen estos conceptos, traten de jugar un poco en una planilla de Excel, no lo dejen tirado y no lo vean hasta la próxima clase, porque es probable que la próxima clase nos puedan resolver los problemas que nos vayamos planteando. Así que la recomendación es que lo lleven de cerquita. ¿Está? Bueno, chicos, nos estamos viendo. No, nunca agregamos más de 1 hora de clase porque después es muy difícil que contengan, digamos, en este tipo de desarrollos que son virtuales de información. Yo lo que les pediría es que la consoliden haciendo sus mejores esfuerzos con alguna práctica, ¿verdad? Pero, a ver, podemos hacer algo así como si yo tuviera no, la próxima clase les presento un ejemplo y lo resolvemos. Arrancamos con un pequeño trabajito. Hacemos una explicación cortita y arrancamos un trabajo. Bueno, nos vemos entonces, chicos. El viernes tenemos clase, para los que no pudieron venir o no entendieron. Vamos a repetir esta clase. Sí, el viernes vamos a hacer una clase. Así que quienes no pudieron estar acá, avísenle que pueden sumarse a la clase del viernes. Y si tienen alguna duda, nos vemos el viernes. Y si no, nos vemos directamente el miércoles. Que pasen muy bien, chicos. Hasta luego. Chau, Javi. Nos vemos. Chao, nos vemos pues. Dale.